Bien, hermanos, vamos a comenzar y les voy a pedir que abran sus Biblias en Oseas, capítulo 1 al capítulo 3. Oseas, capítulo 1 al capítulo 3. Y vamos a hacer ahí una pequeña actividad muy rápida. Bien, en el capítulo 1 aparece obviamente en el primer versículo, aparece cuando Oseas comienza a dar su ministerio, en qué años, en el reinado de qué reyes y todo esto. Pero a partir del versículo 2 comienza la historia de Oseas con su esposa, con Gomer, con los hijos que Oseas tiene. Sí, Oseas capítulo 1. Entonces ahí va a aparecer esta situación donde Oseas está hablando acerca de la mujer con la que se casa. Y luego entra el capítulo 2. En el capítulo 2 es un poema. Y luego va a entrar el capítulo 3, que es como el desenlace de este asunto de la esposa de Oseas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, hermanos, ahorita lo van a leer ustedes ahí, léanlo en silencio, y vamos a platicar. En el capítulo 2, yo en lo personal, encuentro cuatro opciones de lo que Dios puede hacer en base a esta mujer, a Gomer. Porque finalmente ahí en Oseas vamos a darnos cuenta que Dios va a decir que el matrimonio de Oseas con Gomer representa la relación de Dios con Israel y cómo Israel ha sido infiel a Dios. Entonces, ahí en ese capítulo 2, que es como un poema, es el poema de lo que Dios puede hacer con Gomer, aparecen cuatro, cuatro opciones que Dios puede hacer con esta mujer. Eh, Ustedes díganme de qué versículo a qué versículo aparece cada opción. Y una pregunta que yo les hago a ustedes es que algunos comentaristas sugieren que Oseas repudió a Gomer, es decir, se divorció de ella, la dejó. Es lo que sugieren algunos comentaristas. Otros comentaristas sugieren que no, que realmente Gomer dejó a Oseas. Y es importante esto, hermano, es importante porque en la ley, en la palabra de Dios, dice que no te volverás a casar con la mujer que has repudiado. Entonces, si seguimos el pensamiento de algunos que piensan que Oseas se había divorciado de Gomer, en cierta manera está en contra de algo que Dios ya había mencionado antes. Eh, pero bueno, ustedes lean el pasaje y díganme a qué conclusiones llegan en base a lo que leen. Y díganme las cuatro opciones que aparecen ahí en el capítulo 2. Pero yo lo hago para que ustedes se den cuenta cómo funcionan los poemas a veces en la profecía, cómo se conectan dentro del mismo texto de lo que Dios está queriéndonos enseñar ahí en Oseas. Entonces hagan esta actividad, por favor, hermanos. Ahorita, en unos 10 minutos, lo platicamos y me empiezan a dar sus respuestas, qué es lo que piensan, qué es lo que ven aquí en Oseas. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a ver, hermanos.
Bien, hermanos, ¿cómo van? ¿Qué han encontrado ahí? Pues está muy fuerte, ¿no? Sí. Está sumamente fuerte, pero es básicamente lo que Dios hizo casi paso a paso con el pueblo de Israel. Cuando, pues aquí nos estamos apoyando en una y comenta, una de las 4 cosas que comenta es quitarle todo y exponerla, se tiene la frase ahí como el bien que nació, o sea, quitarle todo. Sí. Y básicamente ahí les denota para que ella se dé cuenta que solamente él es el que le estaba proveyendo, en este caso la gente, ¿verdad? Que es el único que nos puede proveer completamente de todo lo que necesitamos, ya sea comida, vestido y todo lo demás. Pero sí está muy fuerte, hermanos. La verdad sí está muy interesante. Hermano Jaime. Eso, hermano, bravo. Dios lo bendiga, hermano. Realmente, hermano, Dios le bendiga. Es que la pregunta que usted hizo fue, pónganse a leer para que investiguen si realmente Oseas le
dejó a la mujer, por la mujer dejó Oseas. Ajá, así es. Claramente dice el capítulo 2, donde dice que iré, ella dice, iré con mis amantes, que me daban todo, esto, todo. Todo eso se viene relacionando al amor de Dios. ¿Cómo yo lo puedo entender? Es de que Dios nunca nos deja. El que se va es uno. Así es. Fijaros, los placeres, deleites, el pecado, lo que tocan como quiera llamarle. Pero Dios está firme siempre. Y el que se aleja uno de siempre de Dios es uno. ¿Por qué? Diversas situaciones, diversas circunstancias, todo lo que sucede, pero uno se aleja de Dios, no Dios se aleja de nosotros. Yo lo relaciono así con los Oseas, y que él no lo dejó, ella se fue, porque extrañaba los gustos, los placeres, todo lo que eran sus amantes. Así entiendo yo. Ok. Sí, hermano Jaime. ¿Hay más, hermana? Sí, hermana Adriana Guillén. Mi hermano, yo vi en el capítulo, lo dividí en 3 partes. Ok. 3 o 4 partes. La primera parte, donde él manifiesta su rechazo, versos del 1 al 2. ¿Verdad? Dice, porque ni yo soy su marido, ni ella mi mujer. Ajá. Adulterios, ahí está el rechazo. Y luego en los versos del 3 al 5 da la razón porque se prostituyó, ¿verdad? Okay. Y del 6 hasta el verso 13 da cómo él va a ejecutar un castigo contra ella, ¿verdad? Dice el 6, por tanto la rodearé de espinos. ¿Sí? Y luego en el 9, por tanto, yo volveré y tomaré mi vino y quitaré mi lana y quitaré todo lo que le he dado, ¿verdad? Le quitaré descubriré su locura, ¿sí? A veces a su gozo, en el verso 11, le quitaré las vides, las higueras, ¿verdad? Y en el 13 encontré el 7º castigo, y la castigaré por los días que incensaba a los baales y se adornaba. Yo encontré 7 castigos aquí, pero la rodearé de espinos. Le quitaré, le quita toda la protección que le daba. Sí. Y del verso 14 al verso 23, veo cómo él dice, yo la atraeré. Verso 14, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, ¿verdad? Él hace todo esto de quitarle todos los bienes porque él piensa, dice en el verso 7, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Él lo que hace es, por amor a ella, le quita toda la protección que le daba, buscando que ella se sienta en estrecho y eso le haga volver los ojos hacia él. Y dice, y la castigaré. Y en el verso 14 dice, yo la atraeré y la llevaré al desierto. Aquí me habla de que él es el que toma la iniciativa, va y la busca. ¿Sí? Y del 15 en adelante, habla de 6 acciones que él va a tomar, ¿verdad? En el 15 dice, le daré sus viñas, desde allí hasta el valle de Acor, en la puerta de esperanza. La segunda bendición, en aquel tiempo, me llamará esposo, ya no me llamará señor, ¿verdad? Mishi. Sí. Y luego el 18, perdón. Haré para ti pacto con las bestias, con las aves del cielo, y quitaré la tierra, el arco y la espada, y te haré dormir segura. Luego la siguiente bendición, te desposaré conmigo, ¿sí? Para siempre. Te desposaré. Es bien hermoso, un amor muy grande. Sí. Te desposaré. En fidelidad, conocerás que yo soy Jehová, ¿verdad? Y luego dice en el verso 21, en aquel tiempo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. ¿Cómo es esa respuesta? La tierra dará el trigo, el vino, el aceite. ¿Sí? Y en el verso 23, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia. ¿Qué vemos aquí? Que él sí va y la busca, él lo deja, él la pone en aprietos, él como quiera va y la busca, pero no la trae luego a la casa, la pone a prueba, dice, la traeré al desierto, para que ella
quite todo esto que trae en su mente y en su corazón y deje de llamarme Señor y yo sea su esposo, ¿verdad? Y claramente vemos que el Señor, nuestro Dios, como ejemplo el amor de Dios hacia Israel y el amor de Dios hacia su pueblo, Dios mismo puede pasar por alto las leyes que Él mismo puso. En Deuteronomio 24, del 1 al 4, se dice, ¿verdad?, que si el hombre se casara y encontrara alguna cosa indecente en su esposa, que le dé carta de divorcio. Con esa carta de divorcio ella se puede volver a casar. Si este segundo marido la rechaza y se la quiere regresar al primer esposo, dice Dios no, porque eso es abominación. Sin embargo, aquí vemos que Dios pasa por alto eso y vemos que su amor es mucho más grande que el propio pecado de su pueblo y que sus propias leyes que ella estableció. Ok. Gracias, hermana. Gracias por eso. Bien. ¿Algún comentario más, hermano Luevan? Gracias. Hermano. Sí. Hermano Luevan. Usted comentó, hermano Jorge, algo bien importante. Okay. Es que esto, el capítulo 2, es forma poética. Sí. Entonces, ahí está la clave, hermano. Yo creo que, bueno, esto haciendo alusión al matrimonio, muchas de las veces tú puedes estar casado, pero tu esposa está distante de ti. Sí. ¿Sí? O sea, yo creo que cuando ya estás haciéndole desprecio a tu esposa, le faltas al respeto, no se siente amada, etcétera, etcétera, ella puede estar viendo hacia otras. Ahí dice, te llenaré de cardos y espinas, o sea, no es literal. Entonces, es algo, había una relación fracturada donde no había esa unión como Dios la quiere. Entonces, yo siento que no se separaron y volvieron. O sea, ahí Dios no está rompiendo nada, porque yo creo fielmente que físicamente ellos no se separaron. Aunque ella pensaba divagar con sus amantes, él porque era el profeta, él no quiso, bueno, separarse de ella literalmente. Entonces, ya después Dios le dice, ve y ama a esa mujer, en el capítulo 3. Ve y ama a esa mujer, o sea, se refiere a la misma mujer donde está aquí ahorita. Entonces, lo que está comentando la hermana sí es cierto. Pero yo creo sinceramente que no hubo esa separación de esa mujer, porque se está viendo poéticamente, hermano. Okay. ¿Es correcto eso, hermano? Ajá, ahorita lo vamos a platicar. Hermano de Monterrey, ¿es tu nombre, hermano? José Manuel García. José Manuel, hermano José Manuel, dígame. Sí, quiero ver si estoy entendiendo bien. Y quisiera partir de la controversia que aparentemente hay en cuanto hacia esto que se escribe de la esposa de Oseas. Jehová le mandó que se casara con ella sabiendo que era fornicaria. Sí. En el manual recuerdo haber visto que hay una controversia. Hay quienes tienen la postura de que es algo ilustrativo, figurativo, pero hay quienes dicen que no, es textual. Y ahí entra la controversia en cuanto a cómo regresar con la misma mujer si Dios mismo lo prohíbe. Y creo que aquí es interesante ver el contexto, el momento histórico que se está dando, en el que el pueblo de Israel está dividido en el norte y en el sur. Tanto Amós como Oseas contemporáneos están profetizando principalmente al norte. Y sabemos que el norte, todos sus gobernantes fueron malos, en general también el sur, y sabemos qué pasó con el pueblo del norte, que incluso fue tomado por los asirios y después el sur por los babilónicos. Creo que aquí es importante ver la figura de la esposa y el esposo desde el punto de vista de la iglesia. Creo que yo entiendo esta lectura de Oseas y poniendo el nombre de Jehová, el nombre de Dios como el esposo y de Gomer como la iglesia. ¿Qué es lo que estaba pasando con la iglesia?
en las lecturas que vimos anterior, vimos que el pueblo estaba totalmente ya alejado de Dios, incluso con prácticas paganas, adorando a dioses paganos. Entonces, si entendemos que el pueblo de Israel, quizás como nunca, estaba tan alejado de Dios, creo que tenía que venir un profeta con un mensaje muy fuerte, y tan fuerte que lo viviera el mismo profeta. A veces podemos pensar que es muy fuerte, pero si lo ponemos en el contexto, tenía que haber algo muy fuerte y que lo viviera el mismo profeta, es decir, que Oseas viviera de alguna manera lo que estaba sintiendo Dios en cuanto a su esposa, que en este caso es la iglesia. Yo lo percibo así. Yo sí creo que es textual, bajo esa perspectiva, y sobre todo porque creo que el momento histórico es la peor época del pueblo de Israel en cuanto a su comunión con Dios, y hacía falta algo muy fuerte. Okay. Sí, sí, sí. Al lado del hermano Juan. Jaime, perdón, al lado del hermano Jaime. Bueno, buenos días, Samuel. Miren, yo estoy percibiendo todo esto, entendiendo que esto es una historia real, no es una alegoría, por muchas cuestiones aquí que se ven inmediatamente, se palpan. Pero yo creo que un punto muy importante que yo percibo aquí, al leer todo esto, es el arquetipo que hace nuestro Dios, ¿verdad?, en su relación con su pueblo. Es decir, cómo es que nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios leal, es un Dios que nos ama de una manera entrañable, y cómo es que nosotros como su pueblo somos infieles, somos desleales, somos adúlteros. Yo entiendo perfectamente bien la historia entre Gomer y Oseas, se entiende, y yo lo traslado precisamente a nosotros, nuestro Dios como el esposo y nosotros como Gomer. ¿Cómo es que nuestro Dios, a pesar de las leyes mismas, de ya no poder retomar a la mujer y todo, cómo demuestra su amor para con nosotros, su misericordia para con nosotros? Siendo desleales e infieles, nuestro Señor permanece fiel, y su amor es tan grande que nos recibe nuevamente como su esposa en su seno, como el esposo amante que es de nosotros. Bueno, lo mismo que nosotros anteriores. Lo resumí así, hermano. Mire, la primera parte ya puedo culminarla, ¿verdad? Cuando dice ahí que me desharé de ella y lo olvidaré para siempre, pero no lo hizo a su amor y misericordia, ¿verdad? Sino que la busca, pero le hace ver su condición perdida. Okay. Y eso es cuando el Espíritu nos redarguye, ¿verdad?, para salvación. Después, cuando dice el centro de espinos, es para liberarla de esta condición, es cuando se evangeliza a la persona, ¿verdad? Y sale su condición mala y perdida, y viene usando ya, ¿verdad?, cuando acepta a Cristo. Después, cuando viene la parte de enamorarla, y hablar del amor, pienso yo, el discipulado. Cuando la persona se enamora del Señor mutuamente y crece, ¿verdad? Y después, cuando la hace su esposa, es cuando ya le da una identidad, valor, y está bien asentada en su creencia en el Señor, le da nombre y le da valor para trascender, para servir y para tener coinonía con el Señor. Okay. ¿Alguien más, hermanos? Bien, algunas cosas que tenemos que ver aquí en Oseas. Las dos perspectivas, el hecho de que Oseas se haya separado, se haya divorciado de
Gomer. Es probable por lo que dice en el versículo 2 y por los nombres de los hijos. En el versículo 2 del capítulo 2 dice, ya no es mi esposa, ni yo soy su esposa, aunque estás usando una figura poética, es verdad. Pero en el capítulo 1, los nombres que se le dan a los hijos de esta mujer, de Gomer, que de hecho se cree que estos dos hijos, el primer hijo sí es de Oseas, es probable que los otros dos, por el texto que es un poco ambiguo, no sabemos si realmente Gomer haya quedado embarazada de Oseas o Gomer haya quedado embarazada de alguno de sus amantes y pues ya trae los chiquillos ahí con Oseas viviendo. Entonces, por eso a uno de los niños se le pone no amada, a la niña que tiene, a la primera niña que tiene no amada, no es hija de Oseas en cierta manera, no amada. Y el siguiente hijo que tiene se le llama no es mi pueblo, como negando esa relación con el pueblo de Israel. Y también en el matrimonio de Oseas como diciendo no es mi hijo, este hijo que tuvo Gomer. Bien, entonces algunos parten de esos textos para decir que Oseas realmente se separa, o sea, se divorcia de Gomer y después Dios le pide que vaya y la vuelva a buscar. Esa es una opción. La otra opción, que es la que yo considero, por la que yo me siento un poco más inclinado, es la opción de que no son ellos, no se divorcian, o sea, sí sufren una separación en un sentido de que Gomer se va tras sus amantes y los deja, o sea, está adulterando ella y se va, deja a Oseas con los chiquillos ahí y en la casa. Después Dios le dice a Oseas, ve y búscala. ¿Por qué? Bueno, yo creo que tiene que ver con esto un poco más, por el asunto de que en el capítulo 2, como es un poema, Dios está presentando ahí 4 opciones. O sea, dice, bueno, Gomer ha sido infiel, se ha ido tras sus amantes. ¿Qué es lo que puede hacer un hombre como nosotros? ¿Qué es lo que haría? Número 1, del versículo 2 al versículo 5, puede divorciarse de su mujer. Una mujer que es adúltera, una mujer que le es infiel al varón. Uno que puede hacer como hombre, pues divorciarse, ¿no? O igual una mujer que el hombre le es infiel, la mujer que puede hacer, una opción que puede tomar es divorciarse. Es el camino más sencillo. La siguiente opción, que aparece ahí del versículo 6 al versículo 8 del capítulo 2, Dios dice, bueno, esta mujer, siempre que la dejo, por así decirlo, sola, se va atrás de sus amantes. Entonces lo que voy a hacer, dice ahí en el versículo 6, la voy a cercar, le voy a poner un muro. Es como decir, la voy a dejar encerrada en la casa con cadena y candado para que no pueda salir. Y así no se va a poder ir tras de sus amantes. Pero nosotros nos podemos preguntar, o sea, cuando estamos leyendo el texto, ¿realmente eso sería amor? O sea, Oseas, al dejar encerrada a Gomer, ¿haría que Gomer lo amara a él? No, ¿verdad? Simplemente la está encerrando ahí. Es cierto, no puede ir ella y fornicar o adulterar con sus amantes, pero eso no significa que lo va a amar a Oseas. La siguiente opción que puede hacer, la primera es divorciarse, la siguiente es dejarla encerrada a esta mujer que ha sido adúltera. La tercera opción aparece del versículo 9 hasta el versículo 13. Esa opción es avergonzarla públicamente, desnudarla y exhibirla como una mujer adúltera. Esa es la siguiente opción. Y la última opción, que aparece del 14 hasta el 23, dice Dios, bueno, amar a esta mujer, así como es, volverla a enamorar. Y entonces ahí ya nos está dando un poco, en cierta manera, una clave del sentido de cómo espera Dios convertir al ser humano. Y es precisamente cuando se ve el amor, ese amor incondicional de Dios. Porque, hermanos, si nos ponemos a pensar un poco, yo creo que varios de ustedes, igual yo también, hemos crecido en iglesias donde se nos ha dicho a veces, un ejemplo, ¿verdad? No puedes hacer esto porque es pecado. No puedes bailar, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? No puedes tomar. No puedes. Entonces se vuelve una religión de puras prohibiciones. ¿Y qué sucede con estas personas? Dicen, no, pues, con esos creyentes, no. ¿Para qué, verdad? Ese tipo es simplemente decirme no y no y no y no. Es puras prohibiciones. La ley era algo así, ¿verdad? No mentirás, no robarás, no dirás falso testimonio. Daba esto. La pregunta es, ¿la ley fue capaz de convertir a las personas? ¿De transformar su corazón?
No, ¿verdad? La ley no fue capaz, fue incapaz. Por eso los profetas nos van a decir, se necesita que Dios nos dé un nuevo corazón para poder, ahora sí, amarlo a Él. Pero ese nuevo corazón parte de un acto de amor que ha hecho Dios por nosotros. Entonces, ahora sí, como va a decir en el Nuevo Testamento, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, aquí en Oseas, Dios está poniendo de manifiesto que lo único que puede realmente convertir, transformar al ser humano es el amor. Ahora bien, no quiero que malinterpretemos el amor, porque algunas personas dicen, pues el amor es no prohibir nada, el amor es darle todo lo que quiere al chamaco, ¿no? Eso no es amor, ¿verdad? Ya hemos visto bíblicamente que el amor de Dios castiga a sus hijos, porque si no serían bastardos. Entonces, el amor realmente corrige también, pero el amor también sana, restaura, el amor pasa por alto las carencias, las debilidades, y es lo que está pasando aquí en Oseas. Dios está poniendo 4 opciones que se pueden hacer, las haría cualquier ser humano. Seguramente muchos de nosotros, la primera opción que tomaríamos sería la primera, ¿verdad? Dejarlo. Pues oye, es una mujer pecadora, es una mujer que me está continuamente, y no es una sola vez, son varias veces las que me está siendo infiel. Yo creo que cualquier ser humano tomaría la primera opción. Será lo más sencillo, pero Dios no es como nosotros. Él toma esta última opción y dice, la voy a llevar al desierto. Cuando dice la voy a llevar al desierto, hermanos, tenemos que pensar un poco en el Éxodo, donde Dios le da la oportunidad a su pueblo de volver a comenzar. Ahí en el Éxodo, Dios los saca y van por el desierto. De hecho, el desierto siempre va a ser como una metáfora o un simbolismo que va relacionado con el nuevo comienzo. En el Nuevo Testamento se ve Jesucristo es tentado en el desierto, ahí en ese lugar comienza Él, después de que vence a Satanás, comienza su ministerio. Muchas veces está en el desierto orando Jesucristo. Entonces, el desierto va a representar esto, va a representar la prueba, pero también va a representar el lugar donde se puede volver a comenzar. Entonces, Dios dice, la voy a llevar al desierto y ahí la voy a volver a enamorar. Como si fuéramos novios, ¿verdad? ¿Quién está haciendo toda la acción? Es Dios. Aunque la mujer no se lo merezca, ¿verdad? La mujer está allá, de hecho, el capítulo 3 nos dice, la mujer está allá con sus amantes y Oseas tiene que ir a comprarla. Entonces, es Dios el que está busque y busque a la mujer, demostrándole su amor, porque sabe que a través de este amor, la mujer, en este caso más bien sería la nación de Israel, el pueblo, realmente puede ahora sí convertirse. De hecho, aparecen varias historias ahí en Oseas, aparecen, y vienen en su material, ya se los escribí ahí. Aparece esta historia verdadera de Oseas que se casa con su mujer. Aparece una historia de un padre más adelante, un padre que tiene a un hijo, ¿verdad? Ahí en el capítulo 11, un padre que dice, bueno, yo crié a mi hijo desde chiquito, le enseñé a caminar, lo guié con cuerda, lo mantuve, le di de comer cuando él era indefenso, jugué con él, pasé tiempo de calidad con este muchachito, y cuando creció, se rebeló y se fue. Y entonces Dios está enojado, pues, como naturalmente estaría enojado cualquier padre, ¿verdad? Oye, pues le he dado todo a este hijo y de repente me ha hecho esto. Y entonces en su enojo Dios dice, bueno, voy a hacer que el pueblo, voy a castigar a este hijo rebelde. Pero finalmente Dios en el mismo poema cambia de parecer y al final termina diciendo, ¿verdad? ¿Cómo podré abandonarte? ¿Cómo podré dejarte ir? Eres de mi propia sangre. Y se asemeja mucho a la parábola del hijo pródigo en el Nuevo Testamento, muy, muy parecida a esta historia que aparece en Oseas 11. Más bien sería que la parábola del hijo pródigo se parece mucho a este capítulo de Oseas 11. Y en la última historia, igual, Oseas hace una recapitulación desde el capítulo 12 hasta el último capítulo 13. Oseas hace una recapitulación del pueblo israelita, cómo han sido siempre ellos. Han sido un pueblo rebelde totalmente, ¿verdad? Les va a repasar por ahí la historia de su patriarca Jacob, que es una persona engañadora, que se robó la primogenitura, que se peleó con Dios, ahí cuando lucha con el ángel. Luego va a mencionarles cuando están en el desierto, cómo es que ellos eran infieles con Dios una y otra vez. Luego cuando piden el rey, que también Dios lo deja ver, como que estaban atentando contra su propia autoridad. Dice, le dice a Samuel, cuando Samuel le dice al pueblo que para qué quieren un rey,
Y Dios le dice a Samuel, no, pues déjalos que ellos pongan el rey. Dice, finalmente no te están, se me fue la palabra, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí como su Dios. Entonces, Oseas les hace como una recapitulación de toda su historia, diciéndoles, siempre han sido un pueblo rebelde. No pueden cambiar. Y Dios dice en el versículo 4 del capítulo 14, entonces yo los voy a sanar de su falta de fe, mi amor no tendrá límites. Pero quiero que se den cuenta que aquí en este pasaje, Oseas está hablando de todas estas cosas malas de Israel, y de repente Dios solo es el que dice que va a cambiarles el corazón. Entonces, en estas tres historias, no aparece la conversión como un requisito para el perdón de Dios. O sea, en la primera historia, cuando Gomer está allá con su amante, ella cuando va Oseas a buscarla, Gomer no está arrepentida. ¿Dónde está Gomer? Con sus amantes, ¿verdad? Gomer está con sus amantes. Ella no está arrepentida, digamos, por decirlo de alguna manera, ella está dándole vuelo a la hilacha. Y va ahí Oseas y la rescata y paga, compra por ella. O sea, ella no está pidiéndole perdón. ¿Sí me estoy explicando? Ella no está arrepentida de su pecado. Igual el muchachito, que se pierde, que rebelde, él no regresa a su padre, como en la parábola del hijo pródigo. Él está allá y simplemente dice, ¿cómo puedo dejarte, brother? Necesito trabajar contigo. Y en la última parte también, ni siquiera se habla del arrepentimiento. De hecho, sí aparece como un llamado al arrepentimiento en los primeros versículos del 1 al 3, pero realmente brinca el texto, como que dice, no es posible, porque el pueblo siempre dice que se va a arrepentir, pero vuelve a pecar. Siempre dice que se va a arrepentir, pero vuelve a pecar. Entonces Dios mismo dice, yo mismo voy a cambiarles el corazón, porque es algo que ustedes no pueden hacer. Ahora bien, esto no significa que Dios, bueno, realmente sí significa que Dios ya nos ha perdonado. El problema es que la gente no quiere aceptar el perdón de Dios. Y Él ya lo ha hecho porque Él ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por los pecados de todos nosotros. El problema es que la gente no quiere aceptar este perdón de Dios. Por eso es que aquí en Oseas yo le pongo como que el Dios que ama inconteniblemente, porque sí, para mí el mensaje más importante de Oseas es que el amor de Dios como que lo rebasa, o sea, lo desborda a Dios completamente, el amor por la gente, el amor por su creación. El problema es que muchas de estas personas no quieren creer en Dios. Ahora bien, la otra explicación, perdón, la otra opción que hay acerca de que Gomer y Oseas realmente se divorcian, aunque yo me inclino más por el hecho de que no se divorcian, sino simplemente sufren una separación emocional, bueno, no emocional, sino que Gomer se va con sus amantes, pero no están divorciados. Pero la otra opción que dicen que sí están divorciados los dos, tampoco yo no la considero tan descabellada. O sea, sí puede suceder, sí puede ser que Gomer se haya divorciado, o sea, se haya divorciado de Gomer y después va otra vez y se casa, y con esto está rompiendo la ley que Dios había dado antes. Y como explicaba bien la hermana, el amor de Dios es tanto que inclusive puede negarse a sí mismo, negar a sus leyes. Y sí considero que tiene un poco que puede ser posible, porque Dios sí se ha negado antes a sí mismo. Dice la palabra de Dios que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿qué es lo que está diciendo ahí? El que no nos negó ni a su propio Hijo. Entonces, en cierta manera, Dios está negando esta situación personal de por qué tendría que perdonar a alguien que siempre ha sido pecador. ¿Sí me estoy explicando un poco con esto, hermanos? Sí. Igual Dios no nos pediría a nosotros nada que Él no esté dispuesto a hacer. Y nos va a decir a nosotros, en la palabra de Dios, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces Dios puede pasar por alto leyes anteriores por amor. Por ejemplo, igual va a decir en algún momento que el pecador debe merecer el castigo por su pecado, pero va a perdonar. Eso es pasar por alto. Eso es negar algo que ha sucedido antes. Entonces, no considero tan descabellada la otra opción, aunque yo me inclino en lo personal
por el hecho de que Oseas y Gomer finalmente no están divorciados, están simplemente, Gomer se va tras sus amantes y Oseas se va y la busca nuevamente, pero no están divorciados. Pero les digo, la otra opción tampoco no la dejo fuera, por así decirlo. ¿Sí? Pero me inclino más por el hecho de que finalmente no están divorciados ellos dos. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos? Hermano, Sí. el decir que si estuvieron divorciados no equivaldría a decir que la promesa de Dios al pueblo de Israel en cuanto a ser su pueblo elegido no sería equivalente a decir que se divorció de su iglesia y de alguna manera rompe esa promesa. De que en algún momento deja de ser su iglesia. Su pueblo escogido. O sea, viéndolo figurativamente. Ok, sí, aplicando el pasaje a la iglesia. Ok, sí, que en algún momento. Yo pienso que el decir que, el pensar que si hubo ese divorcio equivaldría como a decir que Dios desechó a su iglesia, se divorció de su iglesia, a su pueblo escogido. Por eso también yo me inclino a pensar que no hubo un divorcio. Sino que es Gomer la que se va tras sus amantes. Así es. Hay otra razón ahí, ¿verdad? Otra razón más de peso para considerar que no ocurre un divorcio en el sentido estricto de la palabra. Sí, hermano, es probable también eso, sí. ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermano. Hermano. Aquí está. Hermano. Hermano, yo he escuchado en algunas ocasiones que se piensa que a veces Dios habla a la gente por medio de los problemas que puede tener, que puede estar enfrentando. Y a veces, al menos personalmente, yo no estoy completamente de acuerdo, precisamente por lo que dice en el versículo, en el capítulo donde el Señor está declarando que Él cuidó a su pueblo, que le enseñó a caminar, y que mientras más lo cuidaba, más se alejaban de Él, más se separaban de Él. Dice, con todo eso yo les enseñaba a caminar, y no se dieron cuenta y no conocían que yo los cuidaba. Y luego dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. ¿Sí? Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Y yo creo que esa parte es importante. Yo creo que Dios no quiere que nos acerquemos a ellos cuando nos manda el problema. O sea, el problema no nos lo manda Dios. El problema lo enfrentamos por nuestras propias acciones, por nuestras propias dureza de cabeza, por nuestra propia dureza de corazón. No es que Dios nos esté hablando por medio de ese problema, sino que Dios nos habla con amor, su amor está dispuesto. La cuestión es que viviendo sin considerarlo, no lo tomamos. Pero cuando enfrentamos esa situación de necesidad, de pena, de sufrimiento, el amor de Dios está ahí para tomarlos, para poderlo recibir. Y no recibe reproche quien ha estado en condición de alejada de Dios o apartado de Él. Yo creo que ese es el amor que Dios tiene, que no acepta y que no solapa el mal comportamiento, pero que está dispuesto para ser brindado cuando se le busca y cuando se rinde ese reconocimiento a ese amor y esa consolación que solamente Dios puede dar. Como usted lo mencionaba hace rato, no hay que confundir el amor con pasar todo y con pensar que
mientras más mal esté, más me quiere Dios. No, al contrario. Debe de haber también esa conciencia en quien busca a Dios de amor para también amarlo y también honrarlo y no pensar que actuando de manera negligente pueda estar confiado de que Dios lo esté recibiendo, ¿no? Y si bien es cierto, ese arrepentimiento que nos acerca a Dios nos hace gozar y nos hace recibir ese amor de Dios completo, no es por medio del mal que Dios nos atrae, sino con el amor que Él tiene para con nosotros. Ok. Sí. Hermano Jaime. Jaime, sí. Hermanos, nos da mucha luz lo que usted está explicando, porque, al menos en mi caso, siempre relaciono Oseas con la parábola del hijo pródigo, bastante, van casi ligadas las dos. Yo por eso yo me uno más a la propuesta, a la idea de que no hubo separación, de que realmente no hubo divorcios. Entonces, ahí está, precisamente ahí demuestra el amor a Dios. Queremos hablar mucho de Gómez, de esposa. Para mí, es sinvergüenza. Así de plano. Pero mejor hablar de Oseas y de Dios. Dios realmente demuestra su amor, su misericordia, su gracia al siempre. Yo me aparto y Él me trae. Yo me aparto y Él me trae. Yo me aparto y Él me trae. Y nunca se va a cansar. ¿Por qué? Porque precisamente es nuestro Padre Celestial. Y también lo compara con un padre humano cualquiera, como yo, muchos padres de aquí. El amor del Padre sobrepasa todo lo que el Hijo le puede hacer. Y aún como quiera, lo sigue todavía amando. Y nunca lo va a dejar. Sí, muy claro. ¿Sí, hermano? Sí. Hermano, acá. Yo. Vamos para lo que el hermano Jaime dice es correcto. Yo creo que nos enfocamos mucho en Gómez y en toda la actitud de Gómez, cual es correcto, está bien, ahí está. Yo creo que un punto muy importante aquí, hermanos, es la actitud de nuestro Dios. Así es. Porque la actitud de nuestro Dios es para mí el tema y el meollo aquí del asunto. Por eso Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios. Y es muy importante, cómo es que Dios, cómo es que Oseas, representando aquí al Padre Celestial, ama a esta mujer, cómo nuestro Dios nos ama a nosotros. De tal manera nos amó, fuera del amor que sobrepasa todo el entendimiento, porque a lo mejor no es lógico ni normal todo lo que sucede. Sin embargo, nuestro Dios nos muestra misericordia y nos muestra su amor, amándonos de una manera que el mundo no la entiende. Por eso, el canto de los Corintios dice, el amor nunca deja de ser, refiriéndose al amor de Dios hacia nosotros. Amén. ¿Sí, hermano? ¿Sí, hermano? Sí, No se ve, hermano. Hermano, nada más hacer un comentario. En el contexto en el que el pueblo está alejado de Dios, Sí. Busca un ejemplo que es Oseas, de ahí busca a esta mujer. Yo lo que entiendo también de aquí esta parte es, por ejemplo, en el divorcio es de dos. Sí. Y lo que estoy viendo yo aquí en el caso de Gomer es un abandono de hogar. Sí. Distanciamiento, se va con otras personas, se va con sus amantes. Pero yo no encuentro rechazo por parte de Oseas. No hay. Entonces, es algo muy similar a lo que hace nuestro Dios. Es paciente esperando que lleguemos al arrepentimiento, ¿no? Él no nos niega, los que nos vamos somos nosotros. Los que salimos de la cobertura de su protección somos nosotros. Entonces, en el momento que Dios diga, nos deseche, ese es un punto muy crítico. Nosotros siempre hemos visto la misericordia de Dios en que a pesar de nuestras lejanías, a pesar de nuestras ausencias, Dios está ahí siempre. Entonces, y está ahí con los brazos abiertos y nos está dando oportunidades y nos está dando formas de que podamos recapacitar y regresar, que fue lo mismo que le está poniendo el ejemplo con esta situación al pueblo. Así como Oseas está amando a esta mujer, así yo los estoy amando a ustedes, ¿verdad? Entonces, yo quiero pensar que Oseas nunca lo repudió, aunque le dolía,
Porque ¿a quién le va a gustar una infidelidad? Y menos, por ejemplo, nosotros los mexicanos que somos bien machistas, pues menos, ¿verdad? Entonces, pero aún así, el amor por ella es grande y va y la busca. Aunque yo le haya dicho, voy, búsquela, pues él como quiera lo asumió y fue, ¿verdad? Entonces, Dios no cambia, Dios está ahí. Eso es lo que yo puedo decir. Y quiero pensar que no hubo un divorcio en papel, firmado ahí entre el juez y todo, no. Simplemente fue una separación del hogar. Ella se fue. Y claro que eso es terrible también, porque saber que tu esposa está con otras personas, pues digo, no es algo grato. Y es lo que estaba viendo Dios. Sus hijos estaban adulterando con otros dioses, ¿verdad? Entonces, no saben qué se siente, pues vean lo que está sintiendo Oseas para que vean lo que se siente, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esa película que les estaba pasando, o esa realidad que estaban viendo, era lo que Dios sentía por el pueblo. Y Dios está ahí siempre. Bien, hermano, gracias. Sí, hermano. Hermano, nada más lo que quiero comentar es, ya escuchando todos estos comentarios y considerando que estamos viendo en los profetas el carácter de Dios, Sí. una de las cosas que me quedan firmes es, una vez que Dios inicia un pacto, Él no lo rompe. Él no lo rompe. Nos está dando el modelo del matrimonio, donde hay infidelidad, y aún así Él no rompe el pacto, ¿verdad? Entonces, sí me quedo con la idea de que más que un divorcio en sí con papel y firma, me gustó el comentario del hermano Manolo, hacer eso equivaldría a decir, Sí. todo lo que hablamos en el Sinaí, olvídate, ¿verdad? Todo lo que hablamos de que Cristo, cuando lo aceptas, olvídate, yo puedo romper mi pacto en cualquier momento. Vamos al carácter de Dios. Entonces, sí me quedo con la idea de que fue más una separación. No acepto la idea de que solamente fue una alegoría, de que es un poema, no. Yo creo que sí lo vivió en la realidad, Oseas, porque está el nombre de Gómez. Ajá. Y si aplicamos el mismo principio de interpretación bíblica que se utiliza en las parábolas, que en aquellos casos en donde se da el nombre, no es una parábola, acá aplicaría igual, pero al tener el nombre de la esposa, entonces no es una alegoría, no es algo que supone tal. Sí lo vivió Oseas, sí vivió la vergüenza, sí escandalizó su situación, y para que el pueblo de Israel lo pudiera entender. Entonces, cierro mi comentario con, así como él no rompió su pacto, me refiero a Oseas con Dios Israel, o Dios y la iglesia, no rompe su relación, o su pacto con un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, ¿verdad? Nunca lo va a romper con nosotros. Y luego relaciones, la relación de esposo-esposa, en este caso Israel, y Dios Israel, Sí. y Jesucristo, la iglesia, como también la relación padre e hijo, como lo vemos con el hijo pródigo. Termino el comentario. Aquí con esto me queda muy, muy claro por qué Dios y Jesucristo no aceptan el divorcio. Y aquí nos está dando el ejemplo, estos tres casos que usted nos dice. O la rechazo, ¿verdad? Me divorcio, la encierro, la avergüenzo o la amo. O lo amo, ¿verdad? Porque puede ser también la infidelidad de parte del varón. Sí, claro. Y él opta, o el ejemplo que Dios nos da, yo estoy optando por amarte. Por amarte, perdonarte y buscar que regreses al lugar. Entonces, me confirma varias cosas al mismo tiempo. Nunca va a romper su pacto, su carácter nunca va a cambiar, nunca va a romper su pacto, sea esposo, sea padre, sea hijo, sea... ¿sí? Y nos da el ejemplo a nosotros de que ese es el amor que quiere que nosotros ejerzamos. Independientemente si el esposo o la esposa fue infiel. Tienes de las 4 opciones, Dios nos está dando el ejemplo de que Él opta por amar y perdonar. Gracias, hermanos. Algo que quiero que notemos aquí también, no seas, hermanos, es un libro, al ver este carácter de Dios que ustedes han platicado muy bien y han comentado, es un libro que nos, en cierta manera, aunque no es su propósito principal, pero en cierta manera nos puede ayudar a defender el hecho de que el Dios que está aquí en la Biblia no es un Dios inventado por los seres humanos. Estamos explicando, por ejemplo, en las otras religiones, estos dioses que aparecen aquí, Moloch, Acera, Astarte, Baal, los dioses de
de las religiones de ahora, Mahoma, Buda. Bien, son dioses que finalmente surgen de la imaginación del ser humano. O sea, el ser humano se los imagina y los crea de acuerdo a su propio criterio. Pero el Dios que aparece aquí en la Biblia, y específicamente aquí en Oseas, difícilmente podría ser la imaginación de un ser humano, porque ningún ser humano actuaría como actúa Dios. Ningún ser humano tomaría las opciones, o sea, tomaría la opción de amar como lo haría Dios, ¿verdad? ¿Qué hacían otros dioses? Que en la imaginación del ser humano dicen, no, tú cometes un error y este Dios caprichoso te pide que le des a tu hijo en sacrificio, como por ejemplo el dios Moloch, que ofrecían bebés a este dios o le ofrecían muchachas vírgenes en sacrificios de este tipo. Pero nos damos cuenta que el Dios que aparece en Oseas, el carácter de este Dios que aparece en Oseas, o sea, jamás podría ser producto de la imaginación del ser humano, porque el ser humano, ¿cómo somos nosotros? ¿Me trataste mal? Pues ahí te va igualito, ¿verdad? O peor, o sea, venganza, el deseo de la revancha, ese tipo de situaciones. Y vemos que Dios no es así. Entonces, en cierta manera, es uno de los libros, este y el libro de Deuteronomio también, libros que el libro de Levítico y el libro de Oseas, son libros que nos ayudan a ver que realmente el Dios que tenemos no es un Dios producto de la imaginación humana, no surge de la imaginación humana, porque ningún ser humano actuaría como actúa Dios. Es muy distinto a nosotros, es totalmente diferente a nosotros Dios. Entonces solamente ténganlo presente, digo, no es el propósito principal de Oseas, finalmente pueden encontrar también esa enseñanza de este libro. ¿Algún comentario más de Oseas, hermanos, que tengan? ¿No? No. Vámonos rápidos a Isaías capítulo 6, el llamamiento de Isaías. Obviamente no vamos a poder ver todos los profetas aquí, pero vamos a ver algunos aspectos importantes de ellos. Y solamente quiero que veamos de Isaías su llamamiento, porque básicamente de ahí parte la interpretación del libro. Es clave el llamamiento de Isaías para interpretar todo su libro. Y déjenme lo leo así pronto, este capítulo de Isaías. Capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Y déjenme les comparto el escritorio, para que lo puedan ver bien. Dice ahí, Isaías capítulo 6, del versículo 1 en adelante: el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo, lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban, se decían unos a otros: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria, sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón ha tocado tus labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esa manera no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije: Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó: hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una 10ª parte, un remanente, volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble dejan un tronco cuando se cortan, también el tronco de Israel será una semilla santa. Bien, hermanos, pues es el llamamiento de Isaías. Seguramente la aplicación de este pasaje no necesita de muchas
de muchas explicaciones. Seguramente muchos han escuchado también predicaciones de este pasaje en sus iglesias. Pero aquí estamos viendo la vida de Isaías y él está comenzando, por decirlo de alguna manera, su ministerio. Es el momento en el que Dios lo está llamando. Isaías, así a manera de un resumen, él se da cuenta, o él inicia su ministerio, inicia su llamado, dándose cuenta de la naturaleza de Dios. Dios se le manifiesta a Isaías de una manera muy poderosa. Cuando Isaías ve a Dios, él se aterra completamente y se da cuenta de la naturaleza santa de Dios. Se da cuenta que Él es incapaz, él es indigno de estar delante de Dios. Y dice, es un Dios santo, ¿verdad? Y cuando dice esto, Isaías como que está diciendo que hay un abismo muy grande entre los dos. Pero luego que Isaías reconoce su pecado, que reconoce que él es pecador y que habita en un pueblo que está pecando, entonces Dios lo limpia a Isaías. Y una vez que Dios limpia a Isaías de este pecado, entonces ahora sí lo envía a la misión. Y en cierta manera esa es parte del reconocimiento de Isaías, pero es parte también de cómo Isaías va a estar emitiendo juicio en el libro de Isaías. Es una repetición de esto. Isaías les va a estar manifestando a los judíos, a los del reino del sur, les va a estar diciendo que Dios es un Dios santo y que por esa santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, ellos merecen ser castigados, pero que si se arrepienten, Dios los puede perdonar. Y si Dios los perdona, entonces ahora sí pueden ser ellos el siervo de Dios. Por eso va a aparecer en Isaías mucho la frase el siervo, que en un principio se le quiere aplicar a Israel. Perdón, en un principio se le quiere aplicar a Isaías, luego se le quiere aplicar a Israel. Israel no da el ancho. Finalmente se habla del siervo de Dios, que va a ser Jesucristo, el siervo sufriente. Pero necesitamos darnos cuenta de la santidad de Dios, darnos cuenta de nuestro pecado, para que Dios nos perdone. Y entonces, ahora sí, poder ser parte de la misión de Dios. Y este es un proceso, hermanos, en la vida del creyente. Debemos vivir en santidad, debemos de reconocer, la santidad de Dios. Después, cuando vemos la santidad de Dios, reconocer nuestro pecado, ahí Dios nos va a perdonar, nos va a dar gracia. Y una vez que Dios nos perdona, nos va a enviar a hacer su misión. Y yo les quiero hablar de esto porque estamos hablando en un diplomado de plantación de iglesias. Ustedes, igual que yo, somos siervos de Dios. Y algunos de ustedes van a plantar iglesias, van a ir a otros lugares, algunos de ustedes son pastores y todo esto, maestros, diáconos. Somos líderes en nuestras iglesias. Pero a veces pensamos que una vez que Dios nos demostró su santidad, nos dimos cuenta de nuestro pecado y Dios nos perdonó y ya nos ha llamado para servirle, que ya se acabó ahí el proceso. Pensamos que ya la tenemos hecha y de ahí para adelante sin ningún problema. Pero no, hermanos, la verdad es que ese es un proceso cíclico. Porque muchas veces, mientras estamos cumpliendo la misión de Dios, se nos olvida que la gloria solamente se la merece Dios y nos la queremos apropiar nosotros. Queremos robarle esa gloria a Dios, se nos olvida que Él es el único Dios que es santo, que yo soy, aunque ya Él me ha declarado santo, sigo siendo un pecador, y que la gloria solamente se la merece Él. Y entonces vemos que es un proceso, no es lineal como la diapositiva anterior, es un proceso continuo, que tenemos que estar continuamente recordándonos, tenemos que estar continuamente viniendo a la palabra de Dios para que Dios me muestre su santidad, y entonces yo me humille, porque al darme cuenta de la santidad de Dios me voy a humillar por mi pecado, y entonces puedo continuar con la misión de Dios. El pasaje comienza ahí, en los primeros versículos, hablando de que había muerto el rey Usías. Vamos a hablar primero de esto, de la santidad de Dios. Y el pasaje habla ahí de cuando muere el rey Usías. El rey Usías muere en el 758 a.C. Este rey fue un rey que fue escogido por el pueblo a los 16 años de edad. Bueno, finalmente era del trono de David, o sea, era del linaje de David, era un hijo de los hijos de David. Entonces este rey era el siguiente que le tocaba el trono. A los 16 años de edad toma él las riendas del imperio del sur y reinó 52 años. En esos 52 años, Usías fue un buen rey. Hablando
terrenalmente fue un buen rey, tuvo buenas, ¿cómo decirlo? Muchas victorias militares, derrotó a los filisteos, derrotó a los árabes, derrotó a los amonitas, reedificó la ciudad de Jerusalén, edificó torres en los muros, promovió la agricultura, o sea, económicamente y políticamente el pueblo de Israel con este rey, con el rey Usías, estaba bien, estaba muy bien. En los primeros años el rey Usías fue un rey que persistió en los caminos de Dios. Sin embargo, si nos vamos al libro de Reyes, al final de su reinado, de Usías, comete un error. Usías va al templo y quiere ofrecer incienso en el altar, pero era una actividad o una tarea que era exclusiva de los sacerdotes. Un rey no podía ofrecer incienso en el altar. Entonces ahí cuando va al templo el rey Usías y quiere ofrecer este incienso, el sumo sacerdote y 80 sacerdotes más se lo oponen a este rey. El rey, a pesar de que los sacerdotes se le están oponiendo a que él ofrezca este incienso, el rey insistió en querer realizar su propósito. Entonces en ese momento dice la palabra de Dios que el rey es herido con lepra. Dios le manda un castigo, el rey se vuelve leproso. Así que como un leproso, el rey ya no puede ser rey. Porque recuerden que no puede ser rey alguien que tenga una enfermedad corporal. Entonces, Usías ya no puede ser rey, tiene que gobernar su hijo, Jotam. Pero Usías se queda ahí viviendo recluido en un cuarto hasta que muere. Así se murió leproso. Isaías respetó mucho a este rey. Lo respetó porque durante 52 años en la tierra de Judá hubo paz y prosperidad. Fue una época de expansión y de logros. Seguramente en el corazón del profeta, cuando está aquí en el templo, ¿qué creen que está pasando con el profeta? Seguramente él está tratando de buscar una respuesta por parte de Dios. Porque se ha muerto, bueno, más bien ha quedado fuera del trono un rey que para Isaías era, en cierta manera, un buen rey. Y entonces Dios le da esta maravillosa visión a Isaías, cuando Isaías está buscando a Dios. Tal vez en la tierra ha muerto un rey, como Usías, un buen rey, que aún con sus defectos y orgullo hizo prosperar a la tierra de Judá, darle seguridad, darle fortaleza al construir esta muralla y al construir las torres que le hacían falta. Pero ahora que había muerto este rey, ¿quién podía mantener el reino? Entonces aquí está Isaías en el templo, y Dios le muestra a Isaías que aunque en la tierra mueran gobernantes, ¿quién está sentado en el trono? En el verdadero trono está sentado Dios. En ese trono ante el que se inclinan todos los reyes de la tierra, sigue sentado el rey, el verdadero rey de todo el planeta. Quizás aquí en la tierra había confusión, había inquietud, había muerto un buen rey, había muerto un buen líder, pero en el cielo había paz. Isaías ve esta visión de Dios llenando todo este trono, ¿verdad?, majestuoso. Tal vez en la tierra había vergüenza porque un rey había muerto con lepra, leproso, pero en el cielo no había esta vergüenza, no había ni una sombra de fracaso, había un gran trono, y sobre este trono el único Dios verdadero, rodeado de poderosos serafines que le servían y le cantaban: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y seguramente cuando Isaías ve esta visión, se da cuenta de que es verdad que en la tierra hay reyes dignos de servir, reyes a quien uno le gusta servirles, pero hay uno mucho más grande que todos estos reyes. Uno que es eterno, ¿verdad? Y que no gobierna solamente en un pequeño pedacito de tierra. Es uno que realmente gobierna sobre toda la tierra, que gobierna sobre toda ella. No hay un solo pedazo de esta tierra de la cual Dios pueda decir: no es mío, ¿verdad? Todo le pertenece a Dios. Reyes van, reyes vienen, pastores vamos, pastores venimos, misioneros van, misioneros vienen, pero Dios permanece para siempre. Entonces, Dios siempre va a estar al cuidado de su creación. Cuando Isaías se da cuenta y tiene esta visión, Isaías se llena con un temor profundo, un temor reverente. Él se da cuenta del pecado que tiene él, y no solamente de él, y es algo muy importante. Isaías se da cuenta también del pecado que tiene su pueblo. Y dice: ya habito en medio de un pueblo de labios pecadores. Entonces, Isaías se da cuenta que probablemente materialmente el pueblo estaba bien, políticamente estaban bien, económicamente estaban bien, en cuanto a las construcciones en la ciudad estaban bien,
pero espiritualmente Isaías dice, somos pecadores. Entonces, todo esto que había hecho Uzías, realmente simplemente fue como que un barniz que cubría un corazón que estaba mal, un corazón que estaba podrido. Isaías reconoce todo esto y queda aterrado por la santidad de Dios, esa santidad que nos separa de Él, que nos hace merecedores de la muerte, porque Isaías dice, pues, he visto a Dios y tengo que morir, ¿verdad? Isaías se da cuenta de esto, y nosotros también, hermanos, nos debemos de dar cuenta que muchas veces somos merecedores de esta muerte. Y merecemos morir porque no le damos la gloria a Dios que Él se merece. Merecemos morir porque muchas veces adoramos a nuestros ídolos, el dinero, el poder, el conocimiento, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestra familia, todos estos ídolos que continuamente nos estamos formando los seres humanos. De hecho, hay un comentarista por ahí que dice que el ser humano, si hay algo para lo que es bueno, es para hacer ídolos, porque de todo estamos todo el tiempo haciendo ídolos. Entonces, la primera enseñanza de Isaías es muy simple. Cuando vemos aquí de la santidad de Dios, solamente hay un trono verdadero, y ese trono le pertenece al único que es digno de estar en ese trono. Cualquier adoración a otro ser, a otra criatura, es pecado, es blasfemia. El único que merece la adoración es Dios. El único que merece que pongamos nuestra confianza en Él es Dios. No es el dinero, no son las propiedades que tengamos. Nada de esto. En ninguna de estas cosas debemos de poner nuestra confianza nosotros. En quien debemos confiar es en Dios. Y en el ministerio, hermanos, que todos desarrollamos, debemos de tener siempre en mente esto, porque somos muy dados a engrandecernos a nosotros mismos. Poco a poco empezamos a confiar en nuestras capacidades más que en Dios. Empezamos a confiar más en los programas o en la capacitación que en Dios. Hacemos lo que hacemos, no para glorificar a Dios, sino para sentirme más orgulloso. No, miren todo lo que hago. Cuando Uzías se olvidó de que era Dios el que lo estaba ayudando, empezó a hacer lo que tenía prohibido por Dios. Así que, por lo tanto, Dios lo castigó hasta su muerte y queda muerto de lepra finalmente Uzías. Así que, hermanos, recordemos, solamente hay uno sentado en el trono y Él no comparte su gloria con nadie. Después viene la gracia de Dios del versículo 6 al versículo 7. Dice la palabra de Dios que uno de los serafines, cuando Isaías exclama esto de que es pecador, uno de los serafines vuela hacia Isaías y lo toca con ese carbón encendido y lo purifica a Isaías. Hermanos, para que nosotros podamos reconocer nuestro pecado, primero necesitamos recordar la santidad de Dios, reconocerla. Si no reconocemos la santidad de Dios, no nos vamos a dar cuenta de nuestro pecado. ¿Se acuerdan de la semana pasada que hablábamos acerca de cuando hablábamos del Día del Señor? Que lo que quiere hacer el ser humano es definir en sus propios términos lo que está bien y lo que está mal. Bien, nosotros necesitamos darnos cuenta que nosotros no somos capaces de definir lo que está bien y lo que está mal, porque si lo definimos en nuestros propios términos, créanme que va a haber muchas cosas que vamos a pensar que están bien, pero realmente están mal. Entonces, necesitamos darnos cuenta de la santidad de Dios para que podamos reconocer nuestra maldad y entonces ser limpiados. Una verdadera visión de Dios, cuando nos damos cuenta de su santidad, siempre nos hace percatarnos de nuestro pecado y de nuestro fracaso. Pero, así como Isaías, si nosotros tenemos un corazón arrepentido, Dios nos puede perdonar. Cuando Job vio a Dios, se arrepintió. Cuando Pedro exclamó, apártate de mí, porque soy un pecador, ¿verdad? Jesucristo se le acerca a Pedro y lo sigue llamando. Cuando Pablo tiene esta maravillosa visión de Dios, camino a Damasco, cae en la tierra y le dice a Dios, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, cuando un verdadero creyente es confrontado por la palabra de Dios, por su santidad, y pongan atención en esto, hermanos, cuando un verdadero creyente es confrontado por la santidad de Dios, no se vuelve arrogante, más bien se humilla y se quebranta. Esa es una característica de un creyente, ¿verdad? Cuando es confrontado por la santidad de Dios, reconoce su pecado. Aquel que no es verdadero creyente difícilmente va a reconocer, porque en su concepción él sigue pensando que lo que está haciendo está bien. Cuando Isaías confiesa sus pecados, Dios envía un serafín para que lo limpie con el carbón encendido, y esto nos recuerda
que nosotros no podemos hacer nada por ser aceptados por Dios, por nosotros mismos. ¿Qué es lo único que podemos hacer para ser aceptados por Dios? Recibir el regalo que Dios nos dé. Pero realmente por nuestros propios medios nosotros no podemos hacer nada. Estamos sucios, estamos dañados, somos inmundos. Pero si somos quebrantados por la santidad de Dios y confesamos nuestra inutilidad de estar frente a Dios, es solamente en ese momento cuando Dios nos puede perdonar y limpiarnos de nuestros pecados. Por eso siempre es necesario que estemos asombrándonos de que la distancia que hay entre nosotros y Dios es muy grande y que puede ser reducida a nada por su gracia, ¿verdad? Pero esto, hermanos, solamente lo vamos a lograr profundizando nuestra relación con Dios. Y déjenme les digo algo de lo que yo me he dado cuenta. Yo creo que también varios de ustedes lo han hecho, lo han experimentado. Pero yo recuerdo que cuando era más joven, mi pecado se me hacía, pues, como de este tamañito, ¿no? Chiquito, así. Yo decía, no, pues sí soy un pecador, pero no soy tanto como aquellos. Porque yo, pues, gracias a Dios, yo nací en una familia cristiana, entonces, digamos, yo no tomaba, no iba a los bailes, porque mis papás me lo prohibían. Entonces yo recuerdo que cuando me comparaba con otros, por así decirlo, con otros cristianos, mi pecado, yo decía, no, yo, pues, peco poquito, ¿verdad? No pecaba tanto como vosotros, no soy tan pecador como otros. Pero en la medida que uno va creciendo en la fe, en la medida que uno va creciendo en la vida cristiana, uno se da cuenta que ese pecado chiquito que según uno pensaba es mucho más grande. Es mucho más grande porque nos damos cuenta que la ofensa que hemos cometido contra Dios no es una ofensa pequeña. Cualquier pecado, ¿verdad? Por más pequeño que a mí me parezca, es una ofensa que hemos cometido contra un Dios que es completamente santo. Entonces, entre más crezco en la palabra de Dios, entre más crezco en el cristianismo, me doy cuenta de que soy más pecador. Porque hay cosas que antes yo no consideraba pecado. Hasta que cuando estudio la palabra de Dios me doy cuenta que son pecados. Entonces, pero gracias a Dios, porque entre más grande veo mi pecado ahora, más grande veo su perdón, más grande veo su gracia. Veo que lo que me perdonó Dios no fue algo poquito, no fue algo chiquito, como yo lo pensaba antes. Lo que Dios me ha perdonado es algo muy, muy, muy grande. Y que yo no merezco estar delante de Él, pero Él, por su gracia, me ha perdonado. Entonces, hermanos, debemos procurar con intensidad mejorar nuestra relación con Dios, hacerla crecer, hacerla madurar, para darnos cuenta. Y van a ver que en cuanto más crezcan en su relación con Dios, el amor de Dios se les va a hacer mucho más y más grande, la gracia de Dios se va a hacer mucho más y más grande. Finalmente, Dios envía a Isaías, del versículo 8 al versículo 13. Pero tenemos que ver, hermanos, que Dios no nos puede enviar a cumplir su misión si antes nosotros no hemos sido convertidos por Él, ¿verdad? Si no hemos tenido una convicción de su santidad y de su gracia. Solamente cuando Dios ya nos ha convertido, nos ha transformado, entonces ahora sí podemos hacer la voluntad de Dios. Todo hasta este punto para Isaías fue preparación. Ahora Dios puede usar a Isaías para predicar su palabra. Por un lado, Isaías ya no le preocupan sus necesidades, porque se da cuenta, ha muerto un buen rey. Pero en ese rey no está puesta mi confianza. Así que a Isaías no le preocupan sus necesidades, ¿verdad? Porque aunque en la tierra mueran los reyes, Dios sigue sentado en el trono. Así que Isaías dice, bueno, puedo cumplir la misión de Dios. Dios sigue proveyendo, Dios sigue cuidando de mí, Él sigue sentado en su trono. Su pecado también ya ha sido perdonado. Así que ahora Isaías está listo para obedecer el mandato de Dios, sea cual sea. Ahora bien, hermanos, algo interesante. Muchos sermones terminan en el versículo 8. Entonces, ¿verdad? Después oí la voz del Señor que preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, envíame a mí. Y ahí terminamos muchas veces los sermones. Envíame a mí. Yo me pregunto, ¿qué hubiera contestado Isaías si antes de que, porque Isaías parece en el texto que Isaías es un poco atrevido o atrabancado, en cuanto Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías rápido responde, heme aquí, envíame a mí. Yo me pregunto, ¿qué hubiera dicho Isaías si antes de que él dijera esto, Dios le dijera el contenido de su mensaje?
Cuando leemos el contenido del mensaje que Dios le pidió a Isaías que diera, no es un mensaje sencillo, no es una misión fácil. La nación no estaba en condiciones de oír mensajes de pecado y de juicio. Recordemos, el rey que ha muerto ha dejado una nación próspera, ha dejado una nación rica, ha dejado una nación con estabilidad política, con paz. Cuando la gente está así, ¿ustedes creen que va a querer escuchar acerca de pecado y de juicio cuando parece que todo está bien? No, ¿verdad? Si la nación estaba prosperando, ¿para qué le iba a predicar Isaías sobre el pecado? Cuando el mundo prospera, cuando el mundo es rico, cuando el mundo está lleno, está satisfecho, no cree que el juicio se avecina. Bien. Esto nos enseña, hermanos, que el siervo de Dios debe proclamar su palabra sin importar cómo responda la gente. Por eso son necesarios los pasos anteriores: reconocer la santidad de Dios y reconocer su gracia. Porque cuando comprendemos la magnitud del Rey al que servimos, entonces podemos cumplir su misión sin ningún temor. Y miren, me gustaría decirles que la vida y la misión cristiana son fáciles, son sencillas, pero no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo sería un predicador de la prosperidad si les diría, no, obedezcan y cumplan la misión de Dios y les va a ir muy bien toda la vida. No es cierto, hermanos. Realmente cumplir la misión de Dios trae sus problemas, pero debemos de confiar de que Dios está sentado en su trono y que Él nos va a cuidar durante todo ese tiempo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:32, hablando acerca de los héroes ahí que aparecen en la Biblia. Dice el autor de Hebreos, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada, su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Personas, héroes, a quienes Dios utilizó para cumplir su misión y les fue muy bien. Pero fíjense lo que sigue diciendo Hebreos. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espadas fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Algunos de nosotros, algunos de ustedes, seguramente Dios los va a utilizar en grandes ciudades, en grandes pueblos, por decirlo de alguna manera, con ministerios, como dirá el mundo, espectaculares. Pero a otros de nosotros seguramente no. Seguramente Dios nos va a enviar a lugares donde la gente no quiere escucharle. Probablemente van a pasar muchos años antes de ver algún fruto. Es más, en algunos casos, quizás hasta muramos antes de ver algún fruto. Pero el pasaje de Isaías, de su llamamiento, nos enseña y nos muestra que no importa dónde nos toque servir a Dios, éxito desde la perspectiva de Dios es obedecer fielmente su voluntad. Eso es el éxito a los ojos de Dios. Éxito a los ojos de Dios no es números. Éxitos a los ojos de Dios no es estadísticas. Éxito a los ojos de Dios es cumplir fielmente su voluntad. Sea donde sea que sirvas a Dios, solamente asegúrate de estar en el lugar que es correcto, en el lugar en el que Dios te está llamando a servir y no en el lugar en el que tú quieres estar. A Uzías Dios lo puso como un rey, no lo puso como sacerdote, lo puso como un rey. Uzías intentó tomar el oficio de sacerdote y por eso Dios le castigó. Así que solamente asegúrate de eso, estar en el lugar en el que Dios te ha llamado para servirle, no en el lugar en el que tú quieres estar. Y como les comentaba, hermanos, este es un proceso continuo, ya que durante el ministerio habrá momentos en los que cumpliendo la misión de Dios,
te desvíes del camino. Sucede muy a menudo. Porque comenzamos a confiar en nuestras fuerzas, porque olvidamos nuestra posición de siervo, porque una vez que vamos adquiriendo conocimiento nos llena de orgullo, porque nuestro ministerio se empieza a volver espectacular. Y entonces necesitamos nuevamente presentarnos delante de Dios, ante ese trono santo y majestuoso, para que quedemos aterrados de su santidad y le demos la gloria a Dios que solamente Él se merece. Arrepentirnos de nuestro pecado y continuar sirviéndole con dedicación. Así que, hermanos, no se cansen nunca de buscar a Dios. Pareciera que nunca termina, y de hecho no lo va a hacer hasta que muramos, digamos, y estemos ahora sí con Él. Pero alégrense, porque cuando Dios se nos presenta, cuando Dios nos muestra a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra nuestro pecado, es porque Dios desea restaurarnos. Eso me encanta. Cuando la Biblia nos habla a nosotros y nos enseña claramente, y yo siento en mi corazón ese dolor por el pecado, créanme que es una sensación que a veces no me gusta, porque no me gusta aceptar mis errores. Pero por otro lado me alegra, porque significa que Dios está trabajando en mi corazón. Así que entonces, hermanos, no se desanimen cuando Dios les hable a través de su palabra. Sigan creciendo en el amor a Dios, sigan creciendo en la santidad. Lo importante, así como Isaías, es tener un corazón abierto, un corazón dispuesto a ser cambiado por Dios, no ser necios y humillarnos ante Dios. Eso es lo que nos enseña Isaías aquí en este pasaje. Ahora, alguna nota que quiero hacer respecto a este pasaje, una nota final. Pareciera que el mensaje que Dios le está dando a Isaías es un mensaje bastante duro, es un mensaje, pues, difícil, ¿no? No sé cómo explicarlo. No puedo quitar aquí. Sí. Como Dios le dice a Isaías, ¿verdad? Ve y háblales para que no entiendan, para que no escuchen, ¿verdad? Para que no logren entender ellos. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y cierra los ojos. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué Dios está dando esta clase de mensaje a Isaías? O sea, el propósito de Dios es que la gente no entienda. Realmente ese es el carácter de Dios. Hemos visto en Oseas, por ejemplo, que no, ¿verdad? Que el carácter de Dios es amor y Dios quiere restaurar a su pueblo, a su gente. Este pasaje, hermanos, debe ser entendido en un sentido poético también. De hecho, es también una parte poética. Jesucristo lo va a utilizar más adelante ahí en los evangelios. Y es una referencia a que no es que Dios no quiera que la gente entienda, sino que el corazón de la gente está tan necio que ellos son los que no quieren entenderle a Dios. Por eso es como un propósito de purificar, es como un propósito de apartar los que verdaderamente son hijos de Dios, los que están receptivos al mensaje, de los que no lo están. Al final de este pasaje va a hablar acerca de la semilla santa, la semilla que está apartada. Y Dios dice, y Isaías le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a seguir predicando este mensaje? Y Dios le dice, hasta que sus ciudades queden vacías, y si queda todavía un pedazo de pueblo, volverá a ser otra vez diezmado. Entonces, en cierta manera, como que Dios está separando en esta situación. Entonces, el pasaje debe ser entendido de esa manera, que no es que Dios no quiera que los hombres no entiendan, sino que más bien ellos en su necedad no van a escuchar la palabra de Dios, y Dios aprovecha esta situación para apartar a aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, aquellos que son verdaderamente justos, de los que no lo son. Entonces, esa es una nota sobre este pasaje, y como les digo, es clave para entender Isaías, porque Isaías siempre va a presentar la santidad de Dios cuando está dando su mensaje. Les va a decir a ellos que son pecadores, que Dios es santo, que se tienen que arrepentir, que aquellos que se arrepientan, Dios los va a considerar como dentro de los justos de la semilla santa, pero aquellos que no se arrepientan, pues Dios los va a tener que castigar. Pero este ciclo se está repitiendo en todo el libro, continuamente este ciclo de Isaías capítulo 6. Bien, hermanos, ¿algún comentario? ¿Algo que quieran aportar? ¿Ya están cansados? No, todavía falta la mitad del día, hermanos. Sí, hermano, dígame, hermano Jaime.
Bueno, fíjate que padre la misericordia de Dios, porque así como castigó a Osías, ¿verdad? Sí. Si lo aplica uno actualmente el tiempo de ahora, ¿qué pasaría si una persona toma el atril para predicar sin la santidad de Dios? ¿Cuánta gente realmente quedaría en la iglesia? Queda bien poquita gente. Por el amor de Dios, para que nos tiene, que nos perdona continuamente nos perdona por su gracia. ¿Y qué bueno puede hacer? Si Dios fuera, Él lo puede hacer. Sí. No que nada. Pero por el amor de Dios, aquí estamos todos trabajando. Así es, hermano. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguna pregunta que tengan sobre el plan de estudio, sobre sus videos que tienen que estar viendo? Bueno, por favor, recuerden para el trabajo final, nomás para que nos recuerden, por favor, el libro que vamos a hacer. En el trabajo final van a escoger uno de los libros que vamos a ver, que son los profetas, son los libros poéticos. Van a escoger un libro, nada más escojan uno, y en base a ese libro díganme cómo lo utilizarían para evangelizar. Eso. Es el ¿Cuántas hojas o cuántas palabras? Dos hojas. Dos hojas. En esas 2 hojas, pónganme, por ejemplo, pues yo puedo sacar este versículo para decirle que es un pecador, o bueno, y todo esto, uso este versículo para hablar de la misericordia de Dios, o, por ejemplo, en el caso de Oseas, puedo utilizar esta historia para hablar del evangelio de esta persona. O sea, ustedes usan su imaginación, y pueden utilizar cualquier libro de los que vimos los que vamos a ver en la clase. Gracias. Sí. Hermanos, ninguna duda, comentario. Hermano, luego nos despide en oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel, Señor, y llega hasta nuestros corazones, Señor. Y te damos gracias por los maestros, Señor, porque tú los estás usando, Señor, a compartir el Evangelio, a compartir toda esta información, Señor, que es vital para los ministerios, Señor, que tú estás trabajando con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por ellos. Síguenos bendiciendo, Señor, y a nosotros como alumnos, Señor. Danos ese entendimiento, Señor, y poder aplicar, Señor, cada una de estas cosas y esos conceptos, Señor, a nuestra vida diaria, Señor. Te damos gracias por ellos, Señor. Sigue bendiciendo a los seminarios, Señor, y a cada uno de los maestros. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Bye.